una vez que tenemos el manuscrito con unas condiciones perfectamente controladas en el instituto y estables y perfectamente adecuadas para el trabajo con el manuscrito, comienzan los estudios. Y en primer lugar, como ha explicado Miriam, la parte de imagen, los estudios de imagen que van a dar una información muy interesante y que además va a servir de base para luego la parte de análisis de materiales. Nos lo van a presentar Beatriz Mayans, aquí a mi izquierda, que es titulada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en especialidad de pintura, pero que además es operadora de la instalación radiactiva del Instituto. Y se formó con Tomás Antelo, Premio Nacional de este año de Conservación y Restauración. Y Ana Rosa de Negro, tenemos a Ana Rosa García, que es pues uno de estos perfiles que también responde a estas necesidades inter e intramultidisciplinares, licenciada en Historia del Arte, pero máster en diagnóstico del estado de conservación del patrimonio histórico, además de ser graduada en Comunicación Audiovisual. Las dos trabajan junto con otros dos compañeros en el Departamento de Estudios de Imagen del Instituto. Así que adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, María. Vamos a comenzar con los estudios de imagen que se realizaron por parte del Departamento de Estudios Físicos. Queríamos agradecer también a Manuel la oportunidad de formar parte del proyecto Mabilus, porque para nosotros ha sido un auténtico privilegio trabajar con una obra como es el Esquiliches. Bien, partimos del planteamiento inicial de la presencia de 2 escribas y hasta 7 miniaturistas en el planteamiento que nos hicieron con una serie de cuestiones donde se trataba de diferenciar en las distintas partes del manuscrito si nos encontrábamos con la participación de manos diversas en una misma fase de elaboración o, por el contrario, había un uso continuado de las diferentes técnicas y materiales en un mismo momento. Al final se trata de constatar las apreciaciones que se habían hecho de visu a ojo desnudo o la existencia de una continuidad en el uso de esos materiales y técnicas. Para conseguir una comparación sistemática tanto de los materiales como de las técnicas y procedimientos que se emplean en el manuscrito. De los 14 pliegos que ingresan en el instituto se solicita el estudio de 21 páginas. Durante el transcurso de la aplicación de las técnicas vimos conveniente ampliar ese estudio a 27 para poder contrastar la información que íbamos obteniendo tanto del recto como del verso. Como ya se ha comentado, nos instalamos en la sala climatizada, la sala acondicionada, con el control de temperatura, humedad, acceso restringido y iluminación por parte de nuestros compañeros de conservación preventiva. Previamente a la aplicación de las técnicas elaboramos una serie de documentos que nos iban a facilitar tanto la elaboración de las técnicas y como un desarrollo efectivo para garantizar una reproducibilidad en cada una de las páginas. Elaboramos unas hojas de trabajo donde poder ingresar los parámetros de captura de las imágenes y aplicamos las técnicas. Las técnicas de imagen, que como ya han comentado no requieren de toma de muestra, se engloban dentro del espectro electromagnético. Sin entrar en profundidad, sí nos gustaría hacer unas pinceladas de dónde podemos ubicar cada una de estas técnicas. Por una parte tenemos la fotografía visible con luz rasante o las macrofotografías que tendríamos en el rango visible del espectro. Y aquí podríamos englobar también la fotografía de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta, donde inducimos esa fluorescencia con una fuente de radiación ultravioleta y la imagen la captamos en el rango visible. En este sentido, tenemos la técnica de fotografía de luminiscencia infrarroja inducida por luz visible, cuyo fundamento es el mismo que la fluorescencia ultravioleta. En este caso, inducimos la radiación en el rango visible del espectro y la imagen la captamos en el infrarrojo. Y por último tendríamos la fotografía infrarroja.
Aparte de la captación de imágenes, utilizamos otras técnicas que ya son de procesado digital, como son el infrarrojo falso color o el ultravioleta falso color. Así, procedimos a la captura de las imágenes de una manera secuencial y repetitiva, siguiendo los mismos pasos para cada una de las páginas, con dos equipos de captación. Una cámara digital Canon para los registros en el rango visible y una cámara Pentax para los registros en el infrarrojo. Aparte de la captación de imágenes, como decía, en esos procesos digitales, también procedimos a pasar a escala de grises las fotografías infrarrojas y las de luminiscencia infrarroja, simplemente para una mejor visualización. También en ese proceso digital se capturaron macrofotografías de las miniaturas que luego unimos digitalmente para conseguir unas imágenes a gran resolución que facilitaron muchísimo el estudio, pudiendo visualizar claramente pues, aspectos como la superposición de capas, el procedimiento pictórico. El infrarrojo falso color y el ultravioleta falso color, sin entrar en detalle, pero consiste en una técnica de combinación de canales con programas de tratamiento de imágenes. Y bueno, pues se abre aquí una oportunidad muy buena de estudio, porque sin necesidad de toma de muestra tenemos unas técnicas que nos van a permitir discernir, diferenciar pues superposición de capas, pigmentos. En casos como este, en el que es difícil a simple vista distinguir, por ejemplo, si hay presencia de blanco sobre el soporte, pues vemos aquí cómo se ve claramente pues cómo se visualiza en el infrarrojo y cómo se visualiza en el ultravioleta falso color. De forma que comparando las imágenes y contrastándolas con bases de datos podemos llegar a conclusiones muy interesantes. Con la fotografía visible tenemos unas imágenes de referencia que nos van a valer para valorar luego los resultados de las otras técnicas y también para nuestras compañeras de análisis de materiales posteriormente tener una referencia clara de qué se está analizando. Con la fotografía visible, con luz rasante, vamos a tener una información superficial del estado de conservación, alteraciones o incluso rasgos del pautado de las páginas. Con la fotografía macro obtenemos una documentación fundamental a la hora de interpretar e investigar al mínimo detalle no solo las miniaturas, sino también los caracteres de las escrituras. Con la fotografía ultravioleta, además de tener una información a nivel superficial de las capas superficiales, también nos van a servir, como decía antes, para poder elaborar luego el falso color en el infrarrojo o en el ultravioleta. Por último, pues como se ha comentado esta mañana, Miriam, María, la importancia del registro de toda la documentación generada. Se obtuvieron más de 700 imágenes que se convirtieron en casi 1000 archivos. Claro, la clasificación de toda esta documentación pues fue quizá la tarea más ardua, porque hubo que renombrar, asociar cada imagen con su página correspondiente para poder pues guardar esa información, ¿no? Registrarla y almacenarla en las bases de datos. Y por último, todas las actuaciones se registran en sus respectivos informes de actuación por las técnicas y cada pieza analizada. Elaboramos una serie de fichas de resultados para poder pues, acercarnos a la interpretación de qué es lo que habíamos visto y las cuestiones que se nos habían planteado, y de los resultados pues nos va a hablar Ana. A ver, muchas gracias, Beatriz. Yo necesitaría un poquito acercar el portátil para poderos señalar. Hemos hecho una selección de estos resultados porque, bueno, pues si no sobrepasaríamos el tiempo que tenemos para presentar esta charla. Entonces vamos a intentar pasar, bueno, pues en un primer momento por los escribas de una forma muy ligera, ¿no? Con algún ejemplo simplemente. Vamos a hablar del C1 y C2. Espero que todos recordéis también la charla de Manuel de ayer, que ya nos situaba
en los diferentes escribas que existen en el manuscrito, igual que los diferentes miniaturistas. Nos vamos a enfocar en el 9R, en esta página, en la que con luz rasante podemos ver, pues lo que ha dicho mi compañera, líneas de pautado, cómo está bastante ordenado el texto. Aquí hay una miniatura bastante perdida. Vemos en la parte superior hay un texto de tonalidad rojiza y bueno, pues una decoración también así tipo floral. Este texto tiene un trazo denso y podemos ver alguna letra que está sobrescrita. En la parte inferior tenemos un texto de tonalidad más parda, pero también podemos visualizar cómo hay una zona de escritura que está sobrepasada, está sobrescrita también. Cuando vemos en la fotografía macro, esta tonalidad parda, esta grafía, se ve bueno, pues un poco más aguada, más desleída. Ambas, tanto la anterior como esta, presumiblemente estarían hechas con pincel, porque vemos que tienen trazos muy redondeados. La fotografía infrarroja nos permite ver, o no, porque son transparentes, tanto la tinta superior como la inferior son transparentes con esta técnica. Y en el caso de lo que es el texto de tonalidad parda, nos indicaría ya que podemos estar ante una tinta con componente de hierro, una tinta de la que luego nos hablarán nuestras compañeras, porque esta es una de las características que tiene, ¿no? Por su naturaleza suelen ser invisibles con la fotografía infrarroja. Y sin embargo, las letras que hemos visto que sobrepasan, que sobrescriben estos caracteres, sí que son visibles con esta técnica, lo que nos indicaría que podría haber alguna mezcla o algún componente de otra naturaleza. El C2 está representado por esta página, 88R, son estas páginas que comentaba ayer Manuel, que no tienen miniaturas, tienen el hueco, pero no están realizadas las miniaturas. Vemos también que se trata de un texto bastante organizado, tanto en el C1 como en este, el texto está por debajo de lo que es la línea del pautado. Y en este caso sí que vemos que el trazo, se trata de un trazo bueno, pues, muy parecido al anterior, de tonalidad parda oscura y con diversa carga matérica. Vemos que es un trazo mucho más denso que el que hemos visto anteriormente. Aquí lo podemos ver mejor, también sería un trazo curvado y que nos podía pues, llevar a pensar que se ha hecho con pincel. Con la fotografía infrarroja ocurre lo mismo. El texto es transparente y nos estaría hablando de que posiblemente se trate de una tinta pues, de la misma naturaleza que la anterior, tenga componente de hierro, que pueda ser una tinta metaloácida. Los miniaturistas que vamos a ver algunas características, no podemos ver todo el estudio porque digo que nos desbordamos del tiempo. Se hablaba de 7, no tenemos ninguna miniatura, no llegó al instituto ninguna miniatura del B4, entonces, bueno, pues vamos a ver estos 6. Sí que quería indicar abajo unas categorías por las que vamos a ir pasando para no perdernos porque es mucha la información. Vamos a ir viendo aspectos relacionados con el dibujo, en este caso dibujo, sobre todo preparatorio porque subyacente no hemos visto tanto. Acerca de la paleta de colores de cada uno, cómo están realizadas las carnaciones, acerca de la técnica del dorado y algunos aspectos relacionados con la vestimenta, animales que aparecen en algunas de las miniaturas y los espacios. De lo que es el A1, se han estudiado muchas más miniaturas, tenemos todo el pliego 9 y 16 estudiado por completo, página 40V, 33R, 40R y el pliego 227 y 234 completo. En esta imagen, en esta miniatura, podemos ver acerca del dibujo que se trata de bueno, pues una base ocre, una base de esta tonalidad, que sería contorneada, y espero que sí que se vea bien cuando yo voy señalando, que estaría contorneada normalmente en pardo oscuro o negro. Sí que hemos visto que este miniaturista se caracteriza por lo que comentaba, quizás es una de las características que le define, esa sensación de profundidad y de movimiento que realiza pues, haciendo esta duplicidad, ¿no? de motivos. Aquí lo vemos de una forma más clara. Pero también a veces repetir motivos puede ser bueno, pues una simple rectificación, como puede pasar con otros autores.
En la paleta que vemos, en la paleta de colores, vemos unos colores opacos, densos y sólidos, que irían desde lo que son pardos, claros, oscuros, algunos más tonalidades blancas para dar luces, volúmenes. Esta tonalidad más anaranjada, granates, verdes, rojos, un morado también. Y vemos aquí un azul del que quería hacer solo un comentario acerca de la técnica de falso color que ya ha adelantado antes mi compañera Beatriz, porque esto es solo una aproximación, pero sí que es verdad que nos gustaría pues, poder ampliar y tendremos la oportunidad de poder publicarlo más adelante. Vemos dos personajes con unas túnicas azules que en el infrarrojo falso color se ven de una tonalidad más granate y en ultravioleta falso color se ve pues, de una tonalidad más verde. Y cuando esto ocurre, una vez que hemos consultado diferentes publicaciones y bases de datos, nos da una aproximación a lo que sería el pigmento lapislázuli. Es cierto que nuestras compañeras son las que caracterizan estos materiales y las que corroboran pues, que esto realmente sea así, pero de alguna manera, cuando tenemos un objeto de este tipo en el que pues, la toma de muestra no es viable, tal vez esto pueda ayudar al menos a una aproximación. Simplemente es una aproximación a qué tipo de pigmento puede haber. En cuanto a las carnaciones, este miniaturista se caracteriza mucho por partir de una base ocre verdosa y pues ir realizando volúmenes con este tipo de líneas rosadas, y en la parte de la frente vemos aquí que está hecho a base también de líneas, pequeños toques de luz blanco, y todo lo que es el contorno en una tonalidad parda oscura. Aquí vemos igual en este personaje una forma similar de extender estas capas. En otros personajes como estos pues parten de una base ocre y se van sumando capas de tonalidades más rosadas y algunos toques de luz blancos. En cuanto a la técnica del dorado, esta macro nos permite ver que aquí en este corte tan rectilíneo pues nos está hablando ya de la técnica de pan de oro, porque además nos deja también visualizar una zona anaranjada, que sería el bol anaranjado, y encima el pan de oro, tal y como comentaron ayer, ya adelantaron nuestras compañeras, una de las características de los bizantinos. Este dorado está siempre decorando arquitecturas, vestimentas, mobiliario, y las decoraciones sobre él es a base geométrica, a base de rombos y de puntos blancos. Otro tipo de decoraciones, como vemos aquí en las vestimentas. El A2 está representado por las páginas 24V, 17R y 64V. Y quizá este personaje es el que marca un poco la diferencia respecto al anterior, porque se trata de un personaje que pues es bastante llamativo, siempre nos ha comentado Manuel, y en este caso el encaje del personaje está realizado en esta tonalidad rosada, y es una novedad respecto al otro. También es una novedad en este miniaturista pues plantear que todo lo que son sus escenas no tiene tanto movimiento o tanta profundidad. Esa es un poco también la diferencia. Sin embargo, sí que existe la idea de la mancha de color contorneada como una técnica, pues si A1 es su maestro, es lógico que se la haya traspasado, ¿no? Además, también se encuentra otro tipo de encaje que tiene que ver con estos trazos en tono pardo, que al ser de esta tonalidad quizá es indistinguible del que se usa también para la base de lo que es el pan de oro. Aquí tenemos la gama de la paleta de colores, de verdes, granates, azules. Quizá este rosa es un poco también el que marca la diferencia, pues rojos y ocres. Las carnaciones iríamos superponiendo de lo que es una base también ocre verdosa, es muy similar también a la anterior, en la superposición de lo que son capas rosadas para las mejillas, toques de luz. Vemos aquí esta idea de las dos líneas en la frente, y cuando comparamos con el A1, pues efectivamente suponemos que es una técnica que se ha traspasado a la hora de dar este tipo de carnaciones. Aquí también lo vemos en estos personajes, como la sucesión de lo que son las capas, pues serían bastante similares. La forma de hacer, aunque hay una diferencia, ¿no?, en lo que son los rasgos y la configuración de los rostros. Aquí vemos cómo la técnica también se trata de pan de oro. Vemos la tonalidad anaranjada del bol. Y las decoraciones estarían también en arquitecturas, mobiliario, vestimentas y objetos, y hemos visto motivos muy similares, motivos con rombos,
a base también de puntos blancos, motivos geométricos en general. El B1, el maestro de los sicilianos, estaría representado por 2 páginas en principio y luego tenemos 2 imágenes que tienen que ver con ciertas incógnitas. Bueno, la 96R y la 102R nos va a permitir ver un encaje, un dibujo de encaje que es de una tonalidad granate, no sé si se ve por aquí de forma más clara. Aquí quizás se ve mejor, es la imagen que es protagonista, ¿no?, de lo que son este seminario. Y tenemos esta gama de colores en el que podemos ver esta tonalidad verde por una superposición tal vez de capas, pues sería azul y amarillo, esa combinación para tener este tipo de verde, pero también tenemos verdes diferentes, como este que podemos ver aquí. Azules muy eléctricos, muy densos, y otros pues mucho más claros, y en estos personajes los volúmenes están realizados con unas tonalidades más blancas. Las carnaciones de estos personajes se caracterizan sobre todo por partir de una base ocre verdosa oscura. Son personajes con una tonalidad muy oscura en el rostro. Pero un rasgo característico de ellos es esta nariz, por ejemplo, tan rectilínea, los ojos almendrados. Y bueno, pues también vemos que hay una base en la que se van poniendo pues la tonalidad de las mejillas y las luces en blanco. El oro lo podemos ver a través de esta imagen. La fotografía infrarroja a veces nos permite ver pues que se trata en este caso de pan de oro, pero la novedad en este sentido es que no hay bol debajo. Aquí tenemos adhesivo. Cuando hay una pérdida nos permite ver que lo que hay debajo es adhesivo. La técnica va cambiando. Y bueno, pues el dorado en este sentido estaría repartido también en arquitecturas y vestimentas, objetos también. Las decoraciones serían decoraciones de tipo geométrico y aparecen las decoraciones en arabescos. El B1 nos ha planteado la hipótesis, hablaba ayer Manuel de esta página, la página 80R. Hay una dificultad para intentar pues, atribuir esta miniatura, que tiene toda una base dorada, a B1, sabiendo o conociendo que esta de aquí abajo es de A1. Esta otra miniatura de la derecha, 210V, creo que sí que quedó más o menos claro que no corresponde a B5, pero por si acaso vamos a establecer la comparación pues, para terminar de aclararlo, ¿no? Vale. La miniatura dorada, la particularidad que tiene, y creo que es la única en todo el manuscrito, es que toda la base está, bueno, pues está dorada y todos los personajes estarían policromados justo encima. Y este dorado no nos ha permitido ver ninguna imagen si realmente se trata de pan de oro. Parece que por su aspecto pulverulento podríamos pensar aparentemente en que sea polvo de oro con adhesivo y no lo que es una lámina. Vemos, comparando con el dibujo que habíamos visto del B1, este dibujo de tonalidad granate, que también lo podemos ver en este personaje de la derecha de la miniatura dorada. Esta gama cromática que hemos visto en B1, bueno, está un poquito más simplificada en estas tonalidades que vemos en la miniatura dorada. Pero lo que sí que nos parece muy diferente es la configuración de los rostros. A pesar de que sí que hay unas carnaciones muy oscuras en ellos y que tampoco tenemos que olvidar que están sobre una base dorada que posiblemente no es inocua a la forma de dar lo que es la policromía encima, vemos que estas características, esa nariz rectilínea, los ojos almendrados en esta imagen de este personaje, no encontramos apenas similitudes. Los ojos también son diferentes. Lo mismo ocurre con este personaje barbado. Esta nariz es más ganchuda, hay una boca en forma de media luna. Y la comparación del oro, aquí sí que teníamos en B1, hemos dicho pan de oro, adhesivo y pan de oro, y en la derecha vemos esta tonalidad pulverulenta de lo que podría ser polvo de oro. Sí que vemos una similitud en lo que es este trono, que estaría además decorado de una forma similar en ambas imágenes con motivos romboidales, salvo que bueno, en el de la imagen de la derecha también habría algunos motivos arabescos en esta zona. Esa es un poco la similitud que hemos encontrado entre las dos miniaturas. Y comparándolo con la miniatura de abajo, que es A1, bueno, pues de alguna forma sí que vemos, nosotros queremos abrir la hipótesis de que vemos más coincidencias con A1 que con B1. Esta miniatura está muy perdida, vemos bueno, pues este rostro bastante perdido, aquí estaría lo que queda, esta boca, pero sí que nos parece que las formas son muy similares.
Los ojos también, aquí sí que vemos unos ojos que están hechos de una forma muy parecida, la esclerótica redondeada, cómo se configura todo lo que es el contorno. Este personaje de la derecha, con esta nariz más ganchuda, sí nos parece que tiene más que ver con el personaje de la miniatura dorada, al menos en lo que son las formas sobre todo. Igualmente, el personaje que ya hemos visto anteriormente, con este pelo rizado, nos parece que tiene mucho más que ver con este correspondiente a A1. Y por último, este personaje que tenemos aquí a la derecha, A1, que tiene estas tonalidades dadas en las carnaciones, si nos fijamos en el personaje que está oscurecido, el rostro oscurecido, también tendría esta misma forma de dar estos coloretes. Y la forma de hacer los ojos, si se fijan, pues sería muy similar, incluso a la de la ceja, que es como una S, que recorre hasta crear la nariz. En ambos estaría lo mismo. Para nosotros las formas son muy, muy similares. De hecho, creemos que B1 estaría mucho más apartado de lo que sería la imagen de la miniatura, y por eso queremos abrir esta hipótesis, pues para poder hablar sobre ello pues cuando sea necesario. En cuanto a la miniatura de la derecha, 210V, creo que hay menos dudas de que pertenece a B1. Sobre todo vemos ya los personajes, estos rostros, carnaciones que son muy oscuras, que es una de las características de B1. Aquí vemos lo que es el dibujo preparatorio de tonalidad granate, que también se visualiza en esta imagen. Vemos una gama de colores muy similares en ambas miniaturas, y sobre todo el tema de los rostros. Es muy evidente esta nariz en forma de L, estos ojos almendrados, que es una característica principal de lo que hemos visto en B1 todo el rato. Igual en estos personajes barbados, pues hay muchas similitudes en la forma de construir estos rostros. El oro, además, también sería muy similar, porque vemos en esta pérdida está el adhesivo y vemos que también se trata de pan de oro. Por lo tanto, aquí ya creo que no cabe duda que se trata de B1. B2 va a ir un poquito más rápido todo, porque creo que el tiempo se nos está echando encima. Solamente tenemos esta miniatura. Hay, pues la diferencia en este sentido sobre todo tiene que ver más con la policromía, ¿no? Con estas tonalidades malvas. El dibujo preparatorio sería un dibujo más pardo. Aquí podemos ver una rectificación, pero también vemos un dibujo subyacente en esta imagen, en la fotografía infrarroja, que yo creo que es de los pocos dibujos que hemos visto en todos los miniaturistas. Esta sería la gama de colores que vemos, y pues con estas tonalidades más malvas, de las que luego hablarán nuestras compañeras de análisis. Las carnaciones, sobre todo, marcadas mucho por pues unos coloretes redondeados, que yo creo que es una característica de las carnaciones tanto de este como del siguiente miniaturista. El pan de oro aquí se ve de forma muy clara, sería también pan de oro y adhesivo, no volvemos a ver el bol en estos miniaturistas. Y decoraciones en arabescos que podemos visualizar a través de la fotografía de luminiscencia, porque nos permite pues ver estas decoraciones que en el visible pasan totalmente desapercibidas. Aquí vemos también decoraciones geométricas en puertas y con una serie de puntos granates. El B3 estaría representado por estas miniaturas, 143V, 150V, 143R y 151R. Y al margen de esta tonalidad malva y de cómo está hecha, quería que nos fijáramos en lo que es este trazo tan fino, de lo que es este dibujo de encaje, muy diferente de lo que hemos visto, pero en el mismo autor se dan diferentes formas de hacer los encajados. Me he saltado una. Aquí vemos pues algo más aguado, se trata de un encaje también de tonalidad granate muy diluida, incluso tonalidades verdes como las que podemos ver en estos personajes, o sea que se trata de un miniaturista que utiliza diferentes formas de encaje, si no hay otra explicación. En los colores densos o más sólidos vemos sobre todo la llamativa forma de preparar este malva a base de superposición de capas, respecto a este morado también tan oscuro y tan llamativo. Las carnaciones, pues también, como decía en el anterior, con B2 muy marcadas por estas mejillas que tienen pues esta tonalidad tan rojiza, partiendo de esa base más anaranjada que tienen estos personajes. Aquí también lo podemos ver, una base anaranjada, y estas mejillas muy rojizas. Vemos también que quizá por influencia o por imitación de los bizantinos, vemos esas tonalidades rojizas y blancas en la zona de la frente.
En este caso, el pan de oro lo podemos visualizar en esta imagen, en la fotografía infrarroja. Y las decoraciones, aparte de pues ver alguna geométrica, vemos estas a base de puntos blancos que pasan desapercibidos en el visible, que se ven muy bien bajo radiación ultravioleta. Y vemos también imágenes de arabescos con esta tonalidad más parda. Y por último el B5, que ya sería para terminar, que es el que más se diferencia de todos los miniaturistas. Aquí no hay duda que estamos ante una mano totalmente distinta. Estarían en la página anterior, como han visto, 219R, 219V. Y aquí vemos ya desde lo que es el dibujo, es un dibujo de una tonalidad muy rojiza, es un trazo fino. También vemos que hay en algunas miniaturas colores muy diluidos, como podemos ver en esta paleta, pero hay otras miniaturas que muestran colores un poquito más densos, más opacos. Y las carnaciones son muy llamativas, son carnaciones muy rosadas, también se caracterizan por cabellos y barbas rojizos. Aquí hay una superposición de capas para ver estas carnaciones. Y sobre todo que utiliza polvo de oro de forma muy clara. Se ve la respuesta del oro en esta técnica con fotografía infrarroja y también la fotografía de luminiscencia que nos permite ver los arabescos que en la imagen visible no se aprecian para nada. Estarían también en mobiliarios, arquitecturas y vestimentas. Por último, con toda esta información hemos hecho unos cuadros para tener toda la información y poder comparar lo que hemos encontrado en cada uno de los miniaturistas, que habrá que ampliar con todo lo que tiene que ver con el falso color y las posibilidades y el potencial de esas técnicas. Y para terminar, a modo de conclusión, comentar que las técnicas de imagen han permitido la magnificación, como hemos visto, de aspectos relacionados tanto de los textos como de las miniaturas, la percepción de determinadas características como el dibujo preparatorio, diversas capas de pintura, cómo se van superponiendo, las técnicas del dorado, cuando es pan de oro, cuando es polvo de oro, detalles en las decoraciones sobre el oro y una aproximación que esperamos, ya digo, poder ampliar para la identificación de determinados materiales o una aproximación que podemos, que se verá publicado más adelante, en un futuro. Y muchas gracias por su atención.